Hola a todos, soy Robinson Cifuentes Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Actualmente me encuentro adelantando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Estoy matriculado en la UDR Cali. Soy oriundo de Garzón, Huila, tengo 47 años de edad y resido en un municipio del Valle del Cauca muy cercano a Cali, 45 minutos. Mi trabajo actualmente no está ligado con la tecnología, pero de manera autónoma adelanto algunos proyectos personales, sobre todo enfocados en el desarrollo móvil para Android. Vamos a tocar el tema de las bases de datos. Tenemos la línea de tiempo y vemos que precisamente las bases de datos surgen para el año de 1960 y surgen con archivos planos. Estos archivos planos podían ser binarios o archivos de texto plano. De igual manera, para el año 1960 o para la década del 60 surge la base de datos jerárquicas. Esto es, utilizando una estructura de árbol. Luego, para 1970 llega la revolución relacional. Y entonces encontramos acá las tablas, filas y columnas. Es así como para 1974 nace SQL, el lenguaje estándar para la consulta en bases de datos. Luego para 1979 surge empresas como Oracle y para 1983 tenemos la llegada de DB2 de IBM. Para 1989 aparece Microsoft SQL Server y para 1990 entran las bases de datos orientadas a objetos. Esto pues es útil precisamente porque hay una buena integración con los lenguajes de programación orientados a objetos, lo cual permite una mejora en el manejo de volúmenes de datos y de datos complejos. Para 1995 surge MySQL y empieza a tomar auge PostgreSQL. Estas son ya plataformas open source. Para la década de los 2000 o año 2000, entonces aparecen las bases de datos no relacionales o no SQL y las bases de datos distribuidas. Este auge en estas bases de datos no SQL se da precisamente por el auge de la web. Asimismo, para el año 2010 o la década del 2010 surgen entonces las bases de datos en la nube y vemos que empresas como Amazon, AWS Service empieza a prestar su servicio de AWS Service, Microsoft con Azure SQL y Google, entre otros. Para el 2018 ya Oracle lanza su primer base de datos o más bien motor para base de datos con IA, pero no es una IA como la que conocemos actualmente. Era una IA, se manejaba básicamente con Machine Learning. Para el año 2020 surge el X Database, las cuales son bases de datos diseñadas específicamente para OIT y para dispositivos pequeños, dispositivos móviles. Es aquí entonces donde aparece SQLite, donde también aparece Realm, donde aparece X Database. ¿Qué conceptos me llamaron la atención dentro de esa historia de las bases de datos? Me llamó mucho la atención el de Oracle Autonomous Database, y precisamente por eso, porque para el año 2018 que apareciera una base de datos autónoma con IA, que se pudieran manejar sus datos con Machine Learning, tuviese un autotuning que ajustaba los índices y consultas automáticamente. Asimismo tenía un autoescalado y esto adaptaba los recursos según la carga que tenía en ese momento la base de datos. También tenía dentro de sus características un autoparcheo y autoseguridad que aplicaba sus actualizaciones de forma automática sin detener el servicio. Muy importante. Entonces,
causa mucha curiosidad precisamente que para el año 2010, para el año 2018 ya se estuviese implementando este tipo de tecnología en las bases de datos, siendo Oracle precisamente pionero en esta movida. También tenemos el MapReduce, que lo lanza Google. ¿Y por qué? Porque pues necesita manejar grandes cantidades de datos. Básicamente el MapReduce es un modelo de programación y un patrón de ejecución para procesar grandes volúmenes de datos, en paralelo distribuyendo pasos clave. Como por ejemplo el map, que es la transformación local, y el reduce es una agregación por clave con una etapa intermedia, subsort, que reparte y ordena los datos por clave. Luego entonces otro de los términos que me llamó la atención fue el Edge Database, que son las bases de datos en el borde. Y esta es una definición precisamente porque estas bases de datos no se alojan en grandes centros de datos o centros de datos centralizados, válgame la redundancia, ni tampoco en la nube específicamente, sino que son lo más cercano posible de donde se generan y consumen estos datos. Estamos diciendo que cuando se habla de que estamos diciendo al borde de la red, en los dispositivos que tenemos mano a mano. Y entonces aquí es donde surge precisamente o salen tecnologías como SQLite, que es una versión de SQL, pero mucho más liviana para que pueda ser manejado y procesado en dispositivos móviles que tienen muy pocos recursos. Para estos efectos, pues hablamos de la comunicación, o más bien los teléfonos móviles, estos smartphones que son pequeñas computadoras, pero que precisamente por su tamaño reduce gran manera los recursos de hardware. Es muy interesante este tema de que las bases de datos se estén también apartando un poco de esa concentración, que de todas maneras vemos que la tendencia va hacia allá, irnos a la nube, grandes centros de datos que se siguen construyendo, y máxime con el auge de la inteligencia artificial. Dentro de las tendencias relevantes que se tienen precisamente es la integración de la IA en las bases de datos, y esto va a permitir que haya menos interacción humana para temas muy específicos, como por ejemplo el índice, depurar las bases de datos. Esto ya se va a poder hacer de forma autónoma, ayudando precisamente a las compañías a reducir costos. Clave e importante que llama la atención dentro de estas tendencias es las bases de datos en la computación cuántica, es decir, bases de datos cuánticas, lo cual va a hacer posible el manejo de grandes cantidades de información, y no solamente grandes volúmenes, sino datos complejos que van a poder ser procesados, analizados y transformados en cuestión de segundos, precisamente por esta computación cuántica. Hay que tener en cuenta que la computación cuántica viene en una fase de experimentación y desarrollo. Por lo tanto, esta es una tendencia que vamos a ver no ni a corto ni a mediano plazo, sino más bien a largo plazo. Estamos hablando de aproximadamente unos 20 años para que pueda presentarse este tipo de tecnología en las bases de datos. Un ejemplo específico del uso de las bases de datos lo podemos encontrar en la Policía Nacional con sus sistemas de información estadístico y delincuencial, donde registran en tiempo real las denuncias y los hechos delictivos, asimismo como las contravenciones. Esto permite que los funcionarios accedan a dicha información, pudiendo mapear o georreferenciar los lugares donde más se está presentando criminalidad, donde hay mayores problemas de convivencia.
Este es un uso importantísimo de los bases de datos precisamente en el bienestar y en el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad, un departamento o un país. Y para este caso, para nuestro país de Colombia. Como conclusiones, tenemos entonces que las formas de almacenar datos con el propósito de consultarlos y generar información a partir de los mismos es una tarea que se encuentra en constante movimiento, cambios permanentes. A pesar de ser relativamente joven, estamos hablando de 1960, que es cuando surge, se puede observar que viene avanzando a pasos agigantados de acuerdo con el avance tecnológico como la capacidad computacional. Y es precisamente esta capacidad de cómputo la que permite ampliar o más bien romper las barreras limitantes que hay para el tratamiento de grandes volúmenes de datos. También tenemos que para cada necesidad existe una forma práctica y flexible para almacenar y posteriormente consultar los datos, toda vez que la necesidad de tratarlos ha hecho que se implementen y se mejoren tanto las formas como las tecnologías. Los datos han tomado una gran importancia en la medida que avanza el tiempo. Los hombres dedicados a la inteligencia de Estado para el año 2000 decían que quien tenía la información tenía el poder. Ahora se dice que quien tiene la información y la sabe analizar tiene el poder. Por esto realmente nos indica que en la medida que el ser humano se interese en exprimir los datos que tiene, podrá acceder a un conocimiento increíble, el cual estará sí o sí ligado al desarrollo de las bases de datos y sus tecnologías. Muchas gracias.